Buen día, mis niños, espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy vamos a trabajar el tema mi familia, relacionándolo entonces con esos aspectos que ya hemos visto sobre mi identidad, sobre las características físicas que yo tengo, ¿cierto? Y que los demás también tienen, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos unas características que nos hacen únicos, ¿cierto? Entonces hablábamos que nosotros veíamos que los hombres y las mujeres, los niños y las niñas son diferentes, ¿cierto? Pero su forma de amar y querer, respetar o agradecer, pues es el mismo, ¿cierto? De pronto, bueno, cada uno lo hace de diferente forma, pero todos sentimos, ¿cierto? Amamos, queremos, respetamos y agradecemos, ¿cierto? Entonces, hablábamos de que las diferencias no nos hacen desiguales, ¿cierto? Que a pesar, bueno, de todas esas diferencias que tenemos, nosotros somos seres humanos, ¿cierto? Somos personas. Como seres humanos, entonces, tenemos los mismos derechos y los mismos deberes, ¿cierto? Que eso también lo hablamos en la parte de constitución, ¿cierto? Y en la parte de emprendimiento. Entonces, por ejemplo, los niños y las niñas tienen el mismo derecho a la educación, ¿cierto? Entonces, y cuando sean grandes, tienen los mismos derechos a elegir libremente su profesión, su oficio, como yo les decía, en emprendimiento, ¿cierto? Todos estos temas se relacionan, todos estos temas yo les decía, nosotros no vamos a ver temas, entonces esto lo estoy viendo en Constitución y de ahí no va a salir, no, ¿cierto? Porque estamos trabajando todos los temas relacionándolos con mi vida, ¿cierto? Con mi vida y con lo que me rodea, ¿cierto? Entonces, bueno, nosotros tenemos unas personas muy importantes ahí en la casita, ¿cierto? Que son nuestra familia. Nuestra familia tiene no solamente una diferencia de edad, ¿cierto? Sino una diferencia en su forma de actuar, en su forma de pensar, ¿cierto? Y en la forma entonces de expresarse, ¿cierto? Entonces, bueno, cada uno tiene unas características especiales, ¿cierto? Cada miembro de la familia. Entonces, de acuerdo a esto, bueno, todos los niños nacen con una historia familiar que nos permite entonces identificarnos, ¿cierto? Además de entonces ese nombre, de esa nacionalidad, ¿cierto? Esas características que tenemos nos hacen también la historia familiar nos permiten identificarnos, ¿cierto? Entonces con una comunidad. Esta historia familiar nos da entonces cuenta de nuestra familia y sus labores, ¿cierto? Entonces hay algo que se llama un árbol genealógico. El árbol genealógico es la representación de las personas ascendientes y las descendientes tanto de nuestra familia extensa como de la nuclear. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo. En el libro, podemos observarlo acá, o en el libro de sociales, en la página 18, ustedes lo tienen un poquito más nítido, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ver mejor la letra ahí. Entonces, página 18, recuerden. En el siguiente, entonces, árbol genealógico nos hace una descripción de cada uno de los miembros de nuestra familia. Y entonces vamos a observar en esta página, la página 18, vamos a observar y a marcar con un chulito cuáles de estos miembros viven contigo, ¿cierto? Vas a marcar entonces. Si por ejemplo, entonces el abuelo vive conmigo, listo, lo marcamos. Si mi mamá vive conmigo, la marcamos, y si por ejemplo tengo una hermana y vive conmigo, la marcamos, ¿cierto? Solamente de estos miembros vamos a marcar ahí en el circulito los que viven conmigo. Entonces, por ejemplo, si yo digo, mire, conmigo vive mi abuelo, vive mi papá, vive mi mamá y vive mi hermana,
¿cierto? Yo puedo decir, bueno, ellos viven conmigo, pues les voy a poner un chulito, ¿cierto? Ustedes van a marcar quiénes son esas personas que viven con usted, ¿cierto? De su familia. Entonces, bueno, este es un ejemplo de un árbol genealógico, ¿listo? Entonces, están mis abuelos, ¿cierto? Entonces son los padres de tus padres. Por lo tanto, puedes entonces tener máximo 4, ¿cierto? Los abuelos por parte de tu mamá y los abuelos por parte de tu papá, ¿cierto? Entonces máximo podemos tener 4. Abuelos, ¿cierto? Abuelos. Entonces 4. Entonces abuelito y abuelita, que son los papás de mi papá, y abuelito y abuelita, que son los papás de mi mamá, ¿cierto? Madre, entonces es así como los abuelos y entonces es ascendiente, ¿cierto? Porque ellos nacieron antes que nosotros, ¿cierto? Tanto la mamá, el papá y los abuelos, ¿listo? La madre, entonces, es tu ascendiente femenina más cercana y tu padre es tu ascendiente masculino más cercano, ¿listo? Bueno, luego vienen entonces los hermanos. Los hermanos son los demás hijos de nuestros padres, ¿cierto? Usualmente entonces son contemporáneos a nosotros, ¿cierto? Es decir, que nuestras edades son similares y por ello pues tienden a ser los mejores amigos en algunos casos, ¿cierto? En algunos casos nuestros hermanos son nuestros mejores amigos. Entonces, bueno. Recuerden, vamos a marcar con un chulito en esta página 18 las personas que viven conmigo. ¿Listo? Vamos ahora con la parte entonces de cómo será entonces cuando una persona nace, ¿cierto? Entonces, bueno, para identificar a esa persona, entonces, cuando ella nace, necesita ser reconocida ante las instituciones del Estado, ¿cierto? Entonces, para ser parte de él. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia, cuando un bebé nace, necesita ser parte del Estado, ¿cierto? Entonces, necesita ser reconocido, ¿cierto? En Colombia, entonces, días después de haber nacido, debemos adquirir un registro civil de un estado, entonces, bueno, registro civil entonces de nacimiento, ¿listo? Para pertenecer al estado. En el registro civil entonces van a aparecer tus datos, ¿cierto? Y también va a aparecer la nacionalidad, ¿cierto? En este documento entonces nos reconoce legalmente como parte de Colombia. Y en él entonces se deposita información acerca de nuestra identidad, ¿listo? Entonces, vamos a mirar el cuadrito que está en la pantalla, ¿cierto? Y vamos a mirar entonces entre los datos más importantes que aparecen en nuestro registro civil de nacimiento están los siguientes. Entonces, acá en la pantalla podemos observar que son, acá hay 7, ¿cierto? Está el lugar de nacimiento, ¿cierto? Entonces vamos a delinearlo. Bueno, miremos primero, bajamos esto. Acá está el lugar de nacimiento, ¿cierto? Y dice, es el nombre del lugar donde nacimos, el municipio, el poblado y poblado y departamento. Entonces en este, por ejemplo, si un niño nació en Bogotá, va a decir Bogotá, departamento de Cundinamarca, ¿cierto? Entonces, bueno. Si nació en otro municipio, entonces va a decir el nombre de ese otro municipio, ¿cierto? Entonces, listo. Vamos ahora con el primer nombre. Entonces, está primer nombre, segundo nombre, apellidos, sexo, fecha de nacimiento y NUIP, que es el número único de identificación personal, ¿cierto? Entonces, bueno, en el registro civil está, entonces ya nombramos el lugar de nacimiento, el primer nombre, entonces es el nombre de que nuestros padres eligen
para nosotros, todas las personas, tenemos al menos un nombre, ¿cierto? Entonces, aquí es donde decimos, bueno, se nos está dando el derecho a tener un nombre, ¿cierto? Está cumpliéndose ese derecho, ¿cierto? Que es a tener un nombre. La mayoría tenemos al menos un nombre, ¿cierto? Pero algunos tenemos dos, ¿cierto? Entonces, acá en el segundo nombre, entonces muchas veces nuestros padres deciden que tengamos dos nombres, no solo uno, sino dos. Entonces, este segundo nombre también nos va a identificar, ¿cierto? Por ejemplo, hay algunos que no los llaman por el primer nombre, sino por el segundo, ¿cierto? Por ejemplo, Nicole Dayana. Entonces, de pronto nosotros en el colegio le decimos Nicole, pero en la casita le pueden decir Dayana, ¿cierto? O por ejemplo, Julián David. Entonces, en la casita le pueden decir de pronto David y nosotros le decimos en el colegio Julián, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos nombrar a nuestros compañeros, ¿cierto? Por uno o el otro nombre. Luego siguen entonces los apellidos. Estos son heredados entonces de nuestros padres. Entonces, si nosotros le preguntamos a nuestros padres sus apellidos, entonces heredamos el apellido del papá, ¿cierto? El primer apellido del papá y el primer apellido de la mamá. Entonces heredamos los apellidos de nuestros padres. Con ellos nos podemos identificar como parte de una familia, ¿cierto? Entonces ahí vamos a decir, ay, mire, yo soy parte de esta familia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la profe Karen, entonces Triana Casallas, ¿cierto? El Triana es del papá y el Casallas de la mamá, ¿cierto? Entonces ahí podemos identificar que la profe entonces es de la familia Triana Casallas, ¿cierto? Por ejemplo, Julián, entonces Julián es de la familia Urete Corredor, ¿cierto? O por ejemplo, Sebastián, entonces Sebastián es de la familia López Moreno, ¿cierto? Esto es lo que nos identifica como parte de una familia, ¿cierto? Hay otro aspecto también que es el sexo, entonces en este se describe el género que nos es asignado al nacer. Puede ser masculino o femenino, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, si ustedes revisan su documento en su registro civil, bueno, le vamos a pedir a la mamita que nos muestre nuestro registro civil y nos diga, bueno, mami, ¿dónde dice eso? ¿Cierto? Si es de género masculino o femenino, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes pídanle a sus papitos que le muestren también, por ejemplo, la cédula de ellos. En la cédula también hay una parte donde está si es masculino o femenino, ¿cierto? Bueno, sigue también la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento también es muy importante. Esta detalla entonces la hora, el día, el mes y el año en que nacimos. ¿Listo? Detalla entonces el día, la hora, el día, el mes y el año en que nacimos. ¿Listo? Y bueno, hay otro dato que es muy importante, que es el NUIP, que es el número único de identificación personal, ¿cierto? ¿Por qué dice número? Porque es que es un numerito, ¿cierto? Que tiene una cantidad de dígitos y que es único para usted. ¿Listo? ¿Qué permite entonces identificarlo a usted? Entonces es un número que nos identifica desde que nacemos durante toda la vida. ¿Listo? Entonces ese número que va a aparecerles ahí, ¿cierto? Como número único de identificación, les va a aparecer en el registro civil, en la tarjeta de identidad, en la cédula, ¿cierto? Y pues en los documentos que tengamos, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos ahora a hacer una actividad. Entonces, para esto vamos a ir en busca del libro de sociales, ¿cierto? En la página 20. ¿Listo? Página 20.
Vamos a desarrollar entonces este primer ejercicio. Este es el primero que está en la parte superior, ¿listo? Ahí está la página 20. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos, teniendo en cuenta lo que hemos visto de identidad y lo que vimos de la familia, vamos a desarrollar estos ejercicios. Vamos a mirar entonces, vamos a observar las imágenes y vamos a escribir si corresponde a una fuente oral, a una fuente escrita o a una fuente material. Recordemos que hay 3 fuentes por las que yo puedo conocer la historia, ¿cierto?, de nuestros antepasados, ¿cierto? Recordemos que es la oral, la escrita y la material. Entonces los voy a hacer un recorderis de esas fuentes. Entonces recordemos que las fuentes orales entonces son las que provienen del habla humana, ¿cierto? Entonces son las canciones, los cuentos, los mitos, las leyendas, ¿cierto? Y estas van de generación en generación. Las fuentes escritas son los símbolos, los dibujos y las letras entonces que dejaron nuestros antepasados escritas en piedra o en papel. ¿Listo? Y las fuentes materiales, recordemos que entonces son esos monumentos o construcciones que pertenecieron entonces a esos antepasados, por ejemplo, iglesias, edificaciones, parques, plazoletas, estatuas y demás, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar. De estas imágenes que están ahí, ¿cuáles son? ¿Cuáles entonces? Son fuentes orales, cuáles son fuentes materiales y cuáles son fuentes escritas. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuáles de estas son y al frente de cada una la hacemos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la música, ¿cierto? Las canciones. ¿Qué es? Una fuente oral, ¿cierto? Entonces aquí vamos a escribir ahí, no esperen porque esa F me quedó. Bueno, fuente, bueno, oral. Este libro, ¿qué es? Una fuente ¿qué? Oral, escrita, material, ¿cierto? Entonces este lo escriben aquí, este lo escriben aquí, este acá y este acá. ¿Listo? Entonces, cada uno de esos que son, cada una de esas imágenes, ¿qué me está representando ahí? Una fuente oral, una fuente escrita o una fuente material. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo de esa forma. Ahí en el libro, en la página 20. ¿Listo? Y vamos ahora entonces con la siguiente, la segunda parte. ¿Listo? Que es entonces leer estas preguntas y de acuerdo a esas situaciones vamos a marcar la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la pregunta 2 y la 3 que están ahí mismo en la página 20, ¿cierto? Entonces vamos a marcar aquí. Hasta acá está en la página 20. ¿Listo? Hasta acá está en la página 20. Y la cuarta está en la página 21. ¿Listo? La cuarta pregunta está en la página 21. Entonces, la 2 y la 3 están en la 20, en la página 20 y la cuarta está en la página 21. Vamos a leer y vamos a contestar de acuerdo a esas situaciones. ¿Listo? A esas situaciones, de acuerdo a eso vamos a ir leyendo. ¿Listo? Entonces, y vamos a desarrollar. Y esto lo vamos a socializar en la clase, ¿cierto? Por Skype. Y vamos a desarrollar entonces otro ejercicio, pero entonces para eso necesitamos tener. Entonces, desarrollamos estas, ¿cierto? El punto 1, 2, 3 y 4 lo desarrollan, ¿listo? Y es lo que me van a enviar. Pero, entonces para esta, sí necesito que hagan lo siguiente. No me vayan a enviar todavía, no me vayan a enviar hoy la actividad, sino que me la envían mañana cuando realicemos la actividad por Skype. ¿Listo? Para que me envíen de la página 20 y la página 21. ¿Listo? Entonces, para que me las envíen completas. ¿Por qué? Porque el punto 5 lo vamos a hacer, el punto 5 que está en la página 21, ¿cierto? Este punto 5 lo vamos a hacer en la clase por Skype. Entonces, necesito que ustedes tengan listos
bueno, periódicos, revistas, ¿listo? Porque vamos a buscar entonces, vamos a recortar algunos ejemplos, ¿cierto? De diferentes familias y completar entonces el siguiente cuadro, ¿listo? Entonces este cuadro lo vamos a completar en la clase por Skype y necesitamos entonces revistas y periódicos, ¿listo? Revistas y periódicos para esta clase. Quien no se pueda conectar a la clase por Skype, por favor debe desarrollar hasta este punto 5 de la página 21 y enviármelo al correo, ¿listo? Pero este sí, para quienes se van a conectar muy juiciosos a la clase por Skype, entonces me hacen el favor y este lo dejamos para desarrollarlo ahí, ¿listo? En la clase por Skype. Bueno, mis niños, entonces espero que tengan un excelente día. Nos vemos entonces mañana. ¿Listo?